Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 14, en el cual hablaremos sobre una de las preguntas más frecuentes en las entrevistas de trabajo: cómo resolver un conflicto en el ambiente laboral. Mencionamos qué el entrevistador busca conocer con esta pregunta y damos varios ejemplos de cómo responder correcta e incorrectamente esta pregunta. Disfruten. El día de hoy, muchachos, vamos a hablar sobre los conflictos en el trabajo. Esta es una pregunta bastante común en las entrevistas de trabajo, por lo menos en el área de nosotros de software development, en el cual la pregunta por lo general viene de esta manera: háblame sobre una vez donde tuviste un conflicto con un compañero de trabajo y cómo lo resolviste. Vamos a tratar de hablar un poquito de qué el entrevistador busca con esta pregunta y algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido con esta pregunta. Mi nombre es Winner Crespo. El día de hoy están Tomás Veras, Nazaret Ramírez y Manuel Mejía. Cuéntenme, muchachos. Bueno, mi nombre es Nazaret y varias veces me han hecho esa pregunta. Por lo regular, bueno, he compartido del lado del que está entrevistando y del lado al que están entrevistando. Y puedo decir que por lo general lo que se está buscando cuando se hace esa pregunta es ver cómo tú en particular te manejas en situaciones complicadas. Y como todo el mundo espera que cada persona tenga una situación incómoda, por lo general cuando tú tienes experiencia laboral de más de un año, alguna situación incómoda se te presenta. No tiene que ser la peor del mundo, no tiene que ser que sea conflicto de golpe o lo que sea, no cosas así, sino puede ser algo que para alguien más parezca trivial, pero algo en lo que tú te sentías fuera de tu zona de comodidad. Entonces, ¿cómo tú te manejas en esos momentos incómodos? ¿Y cuál es el proceso para saber si es un proceso lógico, un proceso que es aceptable para saber cómo tú te vas a manejar cuando se te presente una situación incómoda en el trabajo que te van a contratar? Exacto. Básicamente es como ver cómo tú te comportarías en una situación como esa, si pasa cuando yo te contrate en la empresa en la cual te estás entrevistando. Y es como que si hay un conflicto y lo que se está discutiendo puede ocasionar consecuencias en la empresa, ¿cómo tú te comportarías en esa situación? Tú quizá, por ejemplo, pudiera ponerte simplemente a la defensiva y hacer que el conflicto sea mayor, o tú puedes evitar el conflicto y permitir que las consecuencias, que probablemente son negativas para la empresa, pasen. O cómo uno se comportaría, cómo uno puede resolver el conflicto y hacer que uno pueda obtener lo mejor para la empresa en esa situación. Eh, Los muchachos, ¿qué ustedes piensan? Si hacemos un ejemplo en vivo de eso mismo, vamos a suponer que estamos en una entrevista, vamos a hacer la pregunta, uno de nosotros va a responder como que está en la entrevista y los demás al final vamos a dar nuestro análisis de la respuesta de ese individuo. Ok, Eh, yo soy Manuel Mejía, me voy a sacrificar. Vamos a ver, Manuel. Imagínate que estamos en entrevista ahora. Manuel, en algún momento de tu trabajo, de tu carrera, tú has atravesado por un momento difícil en tu trabajo. ¿Cómo tú has manejado una situación difícil o cómo tú te manejaste en ese momento? Por ejemplo, una situación que se me ha presentado es en la estimación de tiempo. O sea, yo estoy en un proyecto y le digo al jefe mío: mira, eso que vamos a realizar dura X cantidad de tiempo, pero por X o por Y hay una presión de su parte. O sea, dígase que alguien le está exigiendo a él que se tiene que entregar un tiempo antes. Entonces, hay un conflicto, porque tú como developer sabes que X producto que estás realizando no toma la cantidad de tiempo que yo quisiera. Entonces hay un conflicto que tiene que saber manejarlo, como llega a un punto medio que los dos no se vean. O sea, llega a un punto medio en esa situación para que o sea, se vea realizado el trabajo tuyo. Tampoco tienes que ponerte los zapatos del jefe tuyo. O sea, hay una presión de su lado. Entonces, como para ver buscar un término medio a la situación. Entre los deadlines y las cosas que te exigen, ¿verdad? Encontrar el punto medio de qué tanto se puede entregar en el tiempo que tienen disponible. La respuesta que dijo Manuel no está mal. Tú podrías hacer ese tipo de respuesta, pero por lo regular, y es un consejo a los que estén atravesando por la entrevista, por lo regular, cuando el entrevistador hace esa pregunta, está buscando un ejemplo puntual. No tiene que ser muy conflictivo, pero tiene que ser un ejemplo donde se pueda ver que había un problema real y que tú resolviste una situación. Tú estás muy bien
diciendo un problema que le pasa a cualquiera. O sea, tú tienes un jefe que quiere entregar, tú eres el responsable del proyecto y tú no estás a tiempo. Eso pasa en el día a día. Ahora, un momento en el que hubo una tensión particular, donde se intercruzaron algunas palabras, donde tuvieron que escalar a una reunión, donde tuvieron que hacer una pausa y sentarse. O sea, tiene que poner, o bueno, la recomendación en la entrevista, tiene que poner un ejemplo más tangible en el que se pueda ver que tú estás manejando la situación. Porque ahora mismo, el ejemplo que tú estás poniendo está muy volátil. No se ve que tú estás tomando alguna acción. Entonces, vamos a intentarlo ahora con Tomar. con Winner para ver si, a ver qué tal. Eso es lo que yo pienso. Si alguien tiene algún punto de vista diferente. Ya, Sí, no sí, me di en sí. el trabajo, me jodí. No, es que te jodiste, pero yo voy a intentar, entonces yo voy a empezar a hacerte preguntas para ver si te salgo una No, situación. está bien. Correcto, sí. Generalmente, cuando pasan situaciones así, el mismo entrevistador, si no te ayuda durante la entrevista, es posible que te retroalimente después. Que la retroalimentación que te acaba de dar Nazaret es una retroalimentación que yo recibí luego de una entrevista también. Así que es completamente natural que uno no tenga pendiente cómo va a responder ese tipo de preguntas si uno no está previamente preparado. Te voy a poner un escenario un poco más puntual para que tú veas cómo yo trato de resaltar la situación y el proceso que se llevó para solucionarlo, que le haga sentido al reclutador de cómo se manejó el conflicto. Por ejemplo, una situación similar. Yo en una de las labores que estaba, mi jefe no era una persona técnica. ¿A qué me refiero con una persona técnica? Que no tenía conocimiento respecto al desarrollo de software. ¿Qué pasa? Era una persona que tenía una proyección o una estimación del proyecto donde tenía un desarrollo considerable de software, pero él no entendía el proceso de desarrollo de software. Por tanto, la estimación que él había hecho de tiempo no era razonable para hacerse. Entonces, ¿dónde estuvo la fricción? ¿Dónde estuvo el conflicto? El conflicto estuvo al momento de justamente encontrar el balance entre el deadline que se había proyectado y, y la cantidad de features que se pedían para el software. Es una situación muy similar a la tuya. Entonces, ¿cuál fue mi explicación hacia el entrevistador? Yo le dije, mira, en esa situación, lo que yo hice fue tratar de desmenuzar el proyecto de la manera menos técnica posible y tener esa conversación con mi jefe. Al final, la clave estuvo en la comunicación. Ambos entendimos los puntos de vista a abordar durante el desarrollo del sistema, que le dio a él una mejor percepción del proceso de desarrollo de software, que nos permitió llegar a un punto medio entre las cosas a desarrollar y el tiempo que se tenía para desarrollar. Entonces, conflicto. El deadline que me habían asignado era muy corto. Y solución, desmenuzar el proyecto, llevarlo a un lenguaje un poco más llano y comunicarlo oportunamente. Esa fue la solución. Y al final del día, Funcionó. bien, resultó bien. Y no hubo, o sea, no hubo ningún tipo de fricción cuando tú intentaste como eh, explicarle a tu manager, a tu jefe que, Sí, no fue, sí, exactamente. o sea, cómo tú manejaste ese momento, porque me imagino que no va a ser tan fácil que yo venga y te diga, Sí, "Ay, yo soy tu jefe, eso es en tanto tiempo que debe entregarse y eso es lo que yo dije, llama para arriba. sí, Cómo tú exactamente. haces esa interacción? Exactamente. La manera de abordarlo fue, recuerdo que yo en esa situación, yo solicité una reunión porque entendí que a través de correos electrónicos se podía malinterpretar lo que yo quería comunicar. Entonces yo exigí una reunión y en la reunión entonces traté de explicárselo lo más llano posible. Yo le expliqué, mira, el proceso de desarrollo eh, conlleva estos pasos. Si nosotros nos saltamos uno de esos pasos, podríamos estar arriesgando mucho más del proyecto.
no sirve de mucho que nosotros tengamos un proyecto en producción que posteriormente no podamos mantener porque el código no está correctamente estructurado, por ejemplo. Y esas son cosas que le llevó a él. Entonces, para reducir la fricción en en ese ejemplo puntual, la solución fue hablarlo en persona, porque yo entendía que si yo hacía un correo explicando las complejidades técnicas del proyecto, mi jefe pudo entender que yo estaba tratando de, como decimos en buen dominicano, de marearlo, es decir, de yo abrumarlo para que él realmente no entienda qué es lo que yo quiero decirle cuando estaba tratando de desmenuzarle el proyecto. Entonces, por eso mi estrategia fue hacerlo en persona y tener bien claro cómo era que yo le iba a explicar a él cuáles eran las complejidades y los retos que tenía, lo que él me estaba pidiendo, para que él entienda que el deadline era muy corto. Sí, precisamente bueno, algo parecido me pasó, no era un conflicto, pero qué bueno que pusiste el ejemplo, no era un conflicto que me trajo algún problema, pero me gusta el consejo que tú diste, porque algo muy parecido estaba pasando con el manejador de proyecto de uno de mis equipos, de los equipos que yo participé anterior, que era que ella pensaba, la persona pensaba que nosotros no estábamos trabajando lo suficiente para hacer la entrega a tiempo. Entonces, y fue exactamente lo mismo que tú hiciste. Como inmediatamente nosotros nos dimos cuenta de que existía dicha insinuación de que era que nosotros no estábamos trabajando lo suficiente, convocamos una reunión, el equipo, y dijimos, mira, el problema de esto, de esta entrega, que nosotros un proyecto muy complejo, esto se está retrasando más, porque nosotros hemos tenido que considerar esta opciones, porque con la estructura que tenemos ahora mismo no lo podemos implementar. Entonces, muy buena, o sea, para mí, fue muy buena la manera, el ejemplo que tú pusiste es bien puntual, y además es muy buena la manera en la que tú explicas, o sea, es una forma de la que yo esperaría que tú manejaras un problema si yo te contrato en la empresa. Otra cosa importante, a la hora de, tú tienes que estar, o sea, el que están entrevistando, o sea, cada ingeniero tiene que saber que le pueden hacer esta pregunta. Entonces, no vaya a lo loco a la entrevista. Saca 2 o 3 ejemplos que sean reales, no te pongas a inventar historia tampoco, ¿verdad? Que sean reales de lo que tú puedas hablar. Uno, que no sea mentira, no hay necesidad. Si tú en verdad no tienes un conflicto que tú entiendes que hay un problema, tú dices, no, a mí no me ha pasado ningún conflicto, mi carrera no es muy extensa, que digamos, y yo no me llega ningún ejemplo a la mente. A tú ponerte a inventarte una historia que tú leíste en internet, ¿verdad? Y segundo, que realmente la forma en la que tú manejaste el problema sea una forma efectiva. ¿Por qué? Porque tú no, de los ejemplos que tú tengas, de lo que te haya pasado en el pasado, no ponga el ejemplo en el que tú fracasaste. Puede ser que tú hayas fracasado o de que tú hayas fracasado y tú digas, mira, yo entiendo que lo he manejado, porque es otra cosa que se puede ver en la entrevista. Dice, yo en ese tiempo lo manejé de esta manera porque no había leído esto, porque yo no tenía suficiente experiencia, pero si ahora mismo se me presenta el mismo problema, yo lo manejaría de esta manera. Entonces, tú mismo puedes haber analizado el ejemplo de una situación que tú manejaste en el pasado, que no fue lo más correctamente, pero con tu conocimiento actual, tú puedes decir, yo manejé esta situación de esta manera, pero yo la manejaría de esta. Porque tú no quieres tener un mal ejemplo en el que tú manejaste una situación mala en el pasado y que de una haga pensar al entrevistador de que tú eres una mala decisión. El candidato, sí. Súper importante ambos puntos que tú mencionas. El primero, que siempre di la verdad, pase lo que pase, porque a mí me han hecho la misma pregunta en 2 momentos diferentes en el proceso de entrevista en la misma empresa. Así que tiene que tener muchísimo cuidado con decir una cosa que no es. Y segundo, todo depende de cómo tú vendas la situación que te pasó, porque como bien dijo Nazaret, tú puede ser que hayas tenido una situación que tú no manejaste bien, por ejemplo, la misma situación de los deadlines te cayeron arriba
y tú no lo manejaste bien, entonces el conflicto que tú estás hablando fue de un conflicto de que llegó el día de producción y no estaba todo listo. Pero tú incluso sobre esa situación puedes hablar de qué tanto tú aprendiste de esa situación y cómo tú lo manejarías para que eso no sucediera. Por ejemplo, se dio esa situación y yo entiendo que la situación se agravó más porque no se habló a tiempo. Así que en una situación similar, desde que yo tenga los indicios de que esa situación se puede dar, entonces yo empezaría a hablar con las personas correspondientes para abordar la situación y eso te ayudaría a venderte mucho mejor en una pregunta así durante la entrevista. A mí me pasó algo parecido a lo que decía Nazaret, que hubo una situación que, no, que fue un poquito incómoda en uno de mis trabajos y que ahora que yo lo pienso mejor, la forma como yo actué en esa situación no fue la mejor. Si me pasara ahora, yo hubiese hecho una cosa diferente. La situación fue la siguiente. Mi manager me llama y me dice que haga un proceso manual que hace mucho tiempo que ya habíamos hablado que no era la forma correcta de hacerlo, porque había que hacer una manipulación manual a la base de datos, entre otro tipo de cosas que no son seguras para nada y que podían causar otras cosas totalmente peor. Y en ese momento ya teníamos un proceso que era un poquito menos riesgoso que el que él me estaba pidiendo que hiciera en ese momento, pero que se tomaba más tiempo. Entonces él me llama, parece que él tenía una reunión con alguien y alguien estaba esperando que ese proceso pasara. Y él me llama un poco molesto y me dice, Winner, para que haga el proceso, que alguien lo esté esperando. Y yo le digo, no, vamos mejor a hacerlo de la forma correcta, vamos a esperar un tiempecito y vamos a hacerlo al paso, porque si hacemos esto puede pasar otra cosa. Y él me dice que no, que le dé, que le dé, que le dé, y me cierra el teléfono. Y yo, ok. Lo que yo hice al final del día fue que yo no hice el proceso manual porque eso pudo haber ocasionado otra cosa totalmente peor a lo que esa persona estaba esperando en ese momento. Pero yo también me puse en el mismo lugar de él y también me molesté. Entonces nos cruzamos un par de palabras y tuvimos una situación bastante incómoda luego que él llegó a la oficina. Al final del día, él entendió las razones por las cuales yo no hice lo que él me pidió que hiciera y estuvimos de acuerdo de que la mejor manera de haberlo resuelto fue haciendo el proceso más o menos automatizado que ya teníamos in place, que tomaba un poquito más de tiempo. Pero si me pasara la situación ahora mismo, luego de haber tenido otras situaciones durante mi carrera, yo pienso que lo ideal hubiese sido hacer el mismo proceso que yo hice, pero sin molestarme y quitando un par de palabras que quizá yo le dije a mi manager en ese momento que no fueron las adecuadas. Pero es una situación complicada. Yo me imagino que la persona que te hace esa solicitud no entendía el riesgo que conllevaba lo que él te estaba pidiendo. Es posible que ya eso sea algo que tú hayas hecho anteriormente y como tú lo habías hecho anteriormente, ¿qué le hace pensar a él que hoy va a pasar la excepción de las cosas que tú tantas veces le has alertado que puede pasar? Entonces, Exactamente, ya lo habíamos hecho varias veces. Yo le había explicado el riesgo que conllevaba hacer ese proceso manual. Ya teníamos un proceso que era más o menos manual, pero menos riesgoso que el primero, y estábamos ya en camino de hacer algo que sea automatizado, pero como quiera. De ese ejemplo que pone Winner, yo analizándolo, por ejemplo, yo no quiero dar un ejemplo como ese, como algo que se resolvió el problema, Exacto. porque, o sea, lo que se está viendo es que tú, en el momento del conflicto, crea otro conflicto. Entonces, es bueno tener eso siempre a vista. Analiza el ejemplo que tú vas a poner, busca a alguien antes de tu entrevista y dile, mira, analízame este conflicto, ¿verdad? Analízame esta situación como yo manejé para que te puedan dar esa retroalimentación, porque para ti puede parecer correcto, como que tú ves para que el entrevistador te diga, oh, pero sí, ese manejador de proyecto era un estúpido que te dijo eso y que sé yo cuándo, y él por dentro, realmente él no te va a decir eso, lo que está diciendo, pero este muchacho cuando se pone un conflicto, él crea otro conflicto. O sea, siempre eso el entrevistador está viendo como esas señales que te dan de personas que son conflictivas. Y aunque tú no lo creas, cualquier historia que tú la digas, aunque no haya sido así que pasara,
de un mal sentido que le dé al entrevistador un indicio de que tú seas una persona conflictiva, te Conflictivo. puede costar tu entrevista. Porque si tú eres una persona que dice, y yo tenía la razón, y yo, por eso me gustó mucho como tomamos esos ejemplos, de que siempre sea inclusivo, inclusivo en el sentido de que teníamos un problema, teníamos una situación. Yo me manejé de tal manera, se manejó de tal manera, nos pudimos manejar mejor. O sea, en grupo. Nosotros creamos la situación. No, fulanito tenía el problema, ¿entiendes? O sea, es bueno siempre no ser el que tiene toda la razón, siempre. Exacto. Incluso si tú, aunque no tengas directamente nada que ver con la situación, tú tienes que incluirte como parte de la situación. Por ejemplo, tú no tienes la culpa cuando a ti te dicen, eso se entrega tal día. ¿Qué tienes tú que ver? Tú no fuiste que pusiste la hora, tú puedes decir, no, el project manager es malo, no sabe estimar, pero tú te tienes que hacer parte de la situación para que tú te sientas, para que tú te veas como una persona doliente del proyecto, doliente del trabajo per se. Y hacerte parte de la situación también, tú te das cuenta quizá de puntos que tú no estás viendo si tomas la otra posición, Eso de sí. cómo resolver el problema. La, Claro. la cosa es, vamos a suponer una situación de conflicto que también se me pasó en una empresa, era que yo tenía, ¿verdad?, un jefe directo, pero el jefe mío directo tenía otro jefe. Entonces, quien me ponía la tarea era el jefe de mi jefe, vamos a llamarlo así. Entonces, a veces el que era jefe mío directo me pedía algo, pero yo le decía, no, mira, pero ¿sabes? Como que tu jefe me mandó a hacer tal cosa. Entonces, como que hay un conflicto ahí de jerárquico, como que, hey, debería ser mi jefe directo que me pone tarea. Entonces, yo lo que le dejé dicho, mira, cada vez que el jefe del jefe me mande algo, yo te lo voy a dejar saber como para que haya comunicación, porque si él no te lo está comunicando a ti directamente, como para que no sea un lío, yo te dejo saber. Pero sí, eso puede pasar. Entonces, la situación que te pasó es que tú tenías jefe, un jefe intermedio, y los pedidos de tu jefe intermedio no coincidían necesariamente con los de tu jefe. Incluso a veces ni sabía, o sea, eso era como que, o sea, él ni sabía que yo estaba haciendo con eso, o sea, y eso puede pasar en algunos casos. Cuando no hay cuando la definición de puesto no está muy clara, eso puede pasar. Quizá Sí, una forma de resolver esa situación, aunque pudiéramos decir de un punto de vista que no es tu responsabilidad resolver esa situación, pero te está afectando directamente. Sí. Creo que una forma de resolverlo sería tener una reunión, igual como en el caso de Tomás, tener una reunión con los tres, explicar el caso, explicar situaciones que se pueden dar, si esa es la forma como se van a manejar, y cómo pudieran entonces manejarse de una forma más correcta que hace que el trabajo sea más fluido y que haya una comunicación, como te decía, Manuel, que sea correcta. Pues eso denota en la empresa o en la relación que ustedes tenían un problema de visibilidad de trabajo. Ujú. Cuando a ti te mandan una tarea, si hay un lugar específico donde tú buscas que tú estás trabajando, como un proyecto de Jira, ¿verdad? Que tú digas, mi jefe superior me mandó a hacer esto, esto es lo que yo tengo en progreso ahora mismo, o cualquier board que la gente use para manejar su trabajo, o hasta una pizarra donde tú pongas el ticket, yo estoy en esto. Desde que alguien más te manda algo más, tu manager va a saber que cuando tú tengas este sticker nuevo que tú pusiste con ese mandato, es porque tu más superior te lo mandó. Entonces ya ahí él tiene la información o hasta por correo, como sea, él tiene información de lo que tú estás trabajando actualmente. Yo creo que el problema mayor en ese caso es que, aunque quizá la empresa no era pequeña, ellos estaban manejando como una empresa que estaba empezando ahora mismo y el proyecto estaba bastante pequeño. Entonces no había ninguna estructura de cómo trabajar cada uno de los requerimientos que se estaban haciendo y que eran necesarios para avanzar en el proyecto. Entonces era como que, nada, Manuel está trabajando en el proyecto y cualquiera le dice a este feature o a este feature, pero no hay una estructura real de cómo avanzar con cada uno de los features. Ujú. sabes que, Manuel, una situación similar se da cuando tú estás trabajando en una empresa que tiene una jerarquía muy grande. Por ejemplo, a mí se me dio una situación no exactamente como esa, pero similar, donde yo tenía
jefes de diferentes niveles haciéndome de diferentes solicitudes. Al final del día, todos coincidimos que el problema aquí es de comunicación y ni siquiera la comunicación directamente contigo, sino entre los jefes intermedios. La solución que yo abordé en ese caso fue los stand-ups. Si hay posibilidad de hacer stand-ups, así sean de 5 minutos, donde tú estás explicando en qué tú estás trabajando, ya eso le da la visibilidad a las personas que tienen que interactuar contigo necesario para saber cuál es tu carga de trabajo. Y si tú no la puedes llevar como stand-up per se, aunque se escuche muy poco práctico, el tema de hacer un simple correo al final del día, de algunas 6 líneas explicando cuáles son las cosas que tú estás abordando. O sea, te estoy poniendo el escenario en un lugar donde no tiene absolutamente ninguna herramienta de comunicación o de manejo de proyectos, tipo Jira. Tal vez eso sea suficiente. Simplemente tú decir, mire, el día de hoy yo trabajé en ABC. Ya eso le daría una visibilidad a tu jefe intermedio de que tú estás trabajando una tarea que no te puso él, que puede ser que él entienda que sea directamente del jefe superior. Eso también es una manera de abordar que la he usado y que me ha funcionado. Ya que tú mencionas los stand-ups, también otra forma de haber resuelto ese problema era quizá tener una reunión semanal, que básicamente hace el planning de la semana, de en qué cosas Manuel debería trabajar esta semana. Entonces, ambos, los dos jefes tuyos, deberían estar presentes o por lo menos proponer cuáles son las cosas que se deberían trabajar esta semana y hacer una revisión semanal de las cosas que se hicieron y las que faltan, cuáles son las prioridades y que cada una de las tareas que tenga que hacer tengan una prioridad específica para saber entonces cómo trabajar uno con uno. Porque si todo es ASAP, como decía Manuel, entonces nada es ASAP. Al final todo tiene una prioridad, entonces no hay forma de tener una organización específica. Bueno, chicos, yo no sé si tienen alguna otra cosa que agregar. Si no tienen nada que agregar, hasta aquí llega nuestro episodio del día de hoy. Recuerda a quienes nos escuchan mencionar de qué cosas les gustaría que hablemos. Estamos abiertos a hablar prácticamente cualquier tema que esté dentro de nuestras manos. Y si no lo conocemos, vamos a buscar a alguien que sepa de ese tema para que venga aquí y nos comente un poco. Y hasta la próxima, señores. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y les sea de ayuda. No olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos. De igual manera, dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de Twitter cualquier pregunta o tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Hasta la próxima semana.